Bueno, buenas noches. Los que tienen la exposición hoy van a compartir alguna diapositiva. Buenas noches, profesor. Habla Juan Felipe Ramírez y sí tenemos para compartir tres elementos. El primero es un video muy corto, está en YouTube, yo lo voy a proyectar, donde habla de 10 pasos para la solemnidad para la constitución de una persona jurídica. También tenemos unas diapositivas, ahí vamos a intervenir todos los miembros del equipo. En este caso somos dos grupos. Decidimos unirnos con el único objetivo de que el ejercicio académico sea un poco más dinámico y no repetir la misma información en ambos grupos. Y al final voy a compartir un documento en Word que es un documento privado, un acta de la minuta de constitución de una SAS. Y ahí finalizaríamos como la exposición. Ok, listo, pueden arrancar. Listo, permítame, ya comparto pantalla. Bueno, mientras van iniciando, está en el aula virtual el foro de la sesión de hoy. Ok, así que para que lo tengan presente. ¿Me confirman, por favor, si están visualizando ya la pantalla? Sí, ahí se ve. Sí, Juan Felipe, ya. Ok, entonces vamos a dar inicio. Es un video corto, por favor, poner atención. Está un resumen muy práctico sobre nuestro tema. De pronto una recomendación, te vuelve el video para que vuelva a iniciar. Y Sí, señor. una recomendación, si podemos, ya yo voy a apagar también mi video, mi cámara. Voy a apagar la cámara para que de pronto no esté tan cargada la sesión en Zoom, ¿ok? Para que sea más, digamos, más fácil de pronto de cargar el video. Listo. Juan, no tiene audio. No sé si de pronto lo devuelves y esperas un poquito que termine de cargar más y ahí sí le da. Sí, señor, voy a volverlo a intentar. Profesor, disculpe, voy a intentar mejorar un poco más el audio. De pronto me están confirmando mis compañeros que no se escucha bien. Ok. Voy a intentarlo a ver si nos da acá la... Ya tiene todo el volumen, voy a intentar volverlo a reproducir.
estipular las condiciones, quién va a ser el representante legal, donde va a ser estipulada la participación que tiene cada accionista. Este estatuto va a ser importante porque cada decisión que se tome deberá ser aprobada o deberá ser estipulada ese tipo de condiciones en el estatuto. También deberemos llevar los formularios que se exigen. Debemos llevar la cédula del representante legal, de quien haya sido escogido como representante legal, del suplente y de los accionistas. Esto es un paso totalmente fácil. Tercero, solicitar el prelog. ¿Qué necesitas? Diligenciar previamente el formulario que se encuentra de manera online. Cuarto, solicitar el registro mercantil en la Cámara de Comercio. Recuerden que por este registro genera un impuesto. El impuesto relativo de la Cámara de Comercio usted lo deberá pagar sobre el capital asignado. Quinto, abrir una cuenta bancaria. Allí llegan una serie de procesos que debemos presentar, una serie de documentos que debemos presentar y que ya hemos realizado en los anteriores. Entra la entidad bancaria, que mencionamos que tiene que ver con la conformación de la empresa, y aquí tendremos que presentar el pre-RUT, que ya lo habíamos solicitado. Debemos presentar una fotocopia del representante legal, el formulario 1648 y por último deberemos presentar un certificado de Cámara de Comercio. Sexta, vamos a la línea y solicitamos nuestro NIP definitivo y que nos van a pedir una fotocopia de la cédula del representante legal y el certificado de que ya abrimos una cuenta bancaria. Séptimo, vamos a ir a la Cámara de Comercio y vamos a escribir nuestro NIP, que es el NIP que nos proporcionaron en la vida. Se vienen dos numerales en los cuales deben tener en cuenta que es para personas jurídicas, en este caso estamos diciendo que estamos trabajando con una SAS. En el número 8 vamos a tener que solicitar la resolución. Esa resolución se hace para qué? Para la facturación. Entonces vamos a tener que llenar un formulario exigido por la DIAN y allí vamos a estipular, por ejemplo, cuántos talonarios vamos a hacer, de qué número, y esas son informaciones que nos da más específicamente de la DIAN. Noveno, llega la hora de imprimir las facturas. Esas facturas, cada una de las facturas debe tener la resolución que ya solicitamos, con los consecutivos que ya solicitamos. ¿Para qué sirve esto? Para que una factura se elige, es decir, la primera factura, luego tenga la segunda factura, tenga la numeración y tenga el orden cronológico, fecha, con consecutivo y obviamente con todos los requisitos que debe tener una factura. Décima, última y no menos importante, la inscripción de los libros oficiales. ¿Y cuáles son los libros oficiales? Son el libro de accionistas y el libro de actas. En el acta vamos a especificar cada cambio que hagamos, es decir, si hacemos un cambio de representante legal, debe ir registrado en el acta. Si tenemos una reunión y un acontecimiento importante para la empresa, debe ir registrado en el acta. Pero en el libro van a ir registrados esas ventas de acciones que se hagan, si cedemos acciones. Entonces van a ser dos libros específicos que debemos escribir en la Cámara de Comercio. Y para la contratación de empleados debe registrar la empresa en el sistema de seguridad social. Listo, y esos son los 10 puntos para la constitución de empresa de manera legal en Colombia. Usted se ha dado cuenta que no necesita necesariamente de un intermediario. Procedo a dejar de compartir pantalla. Profesor, nuevamente voy a tomarla para compartir las diapositivas e iniciar y continuar con nuestra exposición. Ok, continúa. Sí, señor. Por favor, me confirma si están viendo en este momento la presentación. Sí, Juan, ya se está viendo. Sí, señor. Gracias. Nuestra dinámica, profesor, es que somos dos grupos que teníamos el mismo tema, como lo dije al inicio, entonces vamos a ir interviniendo en la medida que cada diapositiva se vaya presentando. Entonces, en ese orden de ideas, el tema que nosotros vamos a exponer el día de hoy se llama la solemnidad para el nacimiento de una persona jurídica. Aquí estamos las personas que componemos los dos grupos y a continuación entonces procede la compañera Liliana con la siguiente diapositiva. Yo voy a ir pasándola para que cada uno intervenga. Buenas noches, compañeros.
Les voy a hablar de la solemnidad. El significado general de la solemnidad es lo que caracteriza un acto, un evento o una ceremonia, la cual le da firmeza, validez o compromiso a un suceso. En el ámbito jurídico, la solemnidad son requisitos exigidos por la ley mediante el cual se perfecciona un acto y la omisión de estos requisitos puede producir la nulidad de dicho acto. Procedan, compañeros. Compañero Useche, por favor. Muy buenas noches. Personas jurídicas, de acuerdo a lo normativo del artículo 63 del Código Civil, se llama persona jurídica a una persona ficticia capaz de hacer ejercicio y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies, las corporaciones y las fundaciones de bienestar público. Hay personas jurídicas que participan tanto en uno como en el otro carácter. Buenas noches, compañeros. Bueno, básicamente para hablar sobre los requisitos o los pasos para poder constituir una sociedad en Colombia necesitamos la formalización ante el Registro Único Tributario, es decir, tener el RUT. El RUT es un documento que nos otorga la DIAN en el cual se clasifica y se ubican a las personas y a las entidades que tengan la calidad de contribuyentes, declarantes de impuestos de renta, los que no son contribuyentes, pero declaran también sus ingresos y patrimonios, los responsables del régimen común, los pertenecientes al régimen simplificado, los agentes retenedores, importadores, exportadores y usuarios aduaneros, además los que estén sujetos a obligaciones administradas por la Dirección en general de Impuestos y Aduanas Nacionales. Para esta constitución, sí, dime. A ver, aclaro algo. El RUT es un registro único tributario, como lo defines ahí, que se otorga cuando ya se ha constituido. Ahora, que hay un convenio entre las cámaras de comercio y la DIAN para que por la página de la DIAN las personas cuando van a registrar una sociedad, primero diligencien un pre-RUT, eso es otra cosa. ¿Okay? Porque ahí está quedando como si se sacara primero en la DIAN y luego se llevara a la cámara y no es así. Se hace un pre-RUT en la página web de la DIAN y ese digamos, documento que se genera, porque va sin número de NIC, se anexa dentro de la documentación que ustedes van a mencionar ahora, ¿ok? Y luego hay que formalizar el RUT definitivo, donde ya aparezca el número del NIC. O sea, aclaro eso para que quede claro, ¿ok? Sí, señor. Muchas gracias por la intervención, profesor, y por la aclaración. Continuando, digamos, con la constitución de la sociedad, necesitamos un documento también de formalización o constitución. Este documento es el que determina la estructura de la organización. En Colombia existen varias alternativas o tipos de sociedades, como en una clase anterior lo explicaron nuestros compañeros, ¿sí? Pues la más sencilla o la más conocida a constituir es la sociedad por acciones simplificadas y y esta se realiza por documento privado, ¿sí? Características a grandes rasgos o a grandes modos de este documento o lo que contiene es quiénes la conforman, la nacionalidad, el domicilio, la razón social de la organización o la empresa que se está constituyendo, el capital suscrito. Encontramos los estatutos, los estatutos de forma en el cual se está constituyendo el documento por acción simplificada y la naturaleza que determina la razón social. El objeto que debe tener y se describe pues como tal la actividad principal a desarrollar, obviamente incluir en todos los aspectos que son actividades de carácter legal, ilícitas en el país. El domicilio en el cual se va a desarrollar esta actividad
¿sí? Las reglas sobre el manejo del capital y de las acciones, o sea, hablamos sobre el capital autorizado, capital suscrito, capital pagado, las formas y los términos en que se pagará este capital, los derechos que confieren las acciones que contiene, la naturaleza de las acciones, el aumento autorizado del capital suscrito, los derechos de preferencia, y cuando hablamos de los derechos de preferencia se refiere también a que se aplicará una hipótesis de transferencia universal del patrimonio, es decir, ceder este tipo de acciones y hacer liquidaciones, fusiones o en cualquier modalidad de los componentes de las acciones que tenga este tipo de constitución empresarial. La transferencia que se puede efectuar a fiducia mercantil, las restricciones a los negocios que pueden realizarse, el cambio o el control que va a tener dicha sociedad, los órganos de constitución, ¿sí? Si va a haber una asamblea, en general el grupo de accionistas y el representante legal, ¿sí? Los revisores fiscales, el representante, el gerente o el que quede como gerente suplente. Sin embargo, pues este documento a mayor especificación lo va a compartir mi compañero Juan Felipe al terminar la sesión. Otra de las partes de la formalización son los documentos para el registro ante la Cámara de Comercio. Aquí estamos hablando del documento de registro único empresarial y social RUES, ¿sí? Que en pocas palabras pues es el sistema de información que entregan los empresarios a las diferentes cámaras de comercio, y estas son centralizadas a la agencia principal RUES como tal, que se encarga pues obviamente de tener esta información dispuesta y actualizada para toda la comunidad empresarial en el país. Encontramos también un formato adicional de constitución. A este formato se le denomina CAE, pero se diligencia o se tramita en el caso de que se esté constituyendo la empresa diferente a su domicilio principal. Entonces, pues ese es un anexo. Las partes que componen como tal el formulario de registro único empresarial y social RUES, pues es la información de registro en la cual podemos encontrar la matrícula de inscripción, la renovación o si es traslado de domicilio, los ajustes de la información financiera, el registro de las entidades sin ánimo de lucro, de economía solidaria, el registro único de proponentes, ¿sí? La identificación como la razón social, de si son personas naturales o simplemente son jurídicas, con su número de identificación tributaria, la expedición. Encontramos también datos de información general, como la ubicación local, la oficina, si son fábricas, si son viviendas, si son fincas, en qué municipio se encuentran, en qué departamento. Encontramos los números de contacto o líneas a las que puede ser asociada esta empresa, la constitución de esta sociedad, la actividad económica a la cual se están encargando. Encontramos actividades económicas principales, actividades económicas secundarias y terciarias a las que se puede estar también dedicando este tipo de sociedad. Encontramos un anexo número 2, en este caso, que nos estaría hablando de la información financiera, de los estados y la situación financiera en el momento de la constitución y obviamente en sus posteriores años de actualización. Encontramos también pues, los activos corrientes, los pasivos, todo lo que es la parte de estados de resultados, si el capital de composición es nacional, si es público, si es privado, en qué grado de participación, si es extranjero. Encontramos también qué tipo de sociedad o activo de aportes se realiza por trabajo, si son aportes laborales adicionales, si es en dinero, si es en activos, si son aportes laborales y obviamente pues la totalidad de los mismos. En el estado actual que se encuentra la empresa jurídicamente, ¿sí? Esos son los componentes que tiene este formulario, sin embargo, también les va a ser compartido al final de la exposición para que lo puedan mirar a detalle, también la manera de diligenciarlo correctamente. Y pues ya en cuanto a
terminar con esta parte de la formalización, pues obviamente es la inscripción y la aceptación por parte de las diferentes cámaras de comercio. Doy paso a mi compañero. Listo, muchas gracias, Jenny. A continuación vamos a empezar a revisar cada uno de los requisitos para la constitución de la sociedad basados en el artículo 110 del Código de Comercio. Buenas noches a todos. Como decía mi compañero Juan Felipe, pues aquí indicaremos paulatinamente pues, los requisitos para el nacimiento de la persona jurídica, de acuerdo al artículo 110. Entonces decimos que el artículo 110 son los requisitos para la constitución de una sociedad. La sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se expresará, primero, el nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes, con el nombre de las personas naturales. Estas deberán indicarse con su nacionalidad, el documento de identificación legal, con el nombre de las personas jurídicas, la ley, decretos o escrituras que se derivan de su existencia. El segundo requisito es la clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formando como se dispone en la relación con cada uno de los tipos de sociedad que ¿Qué regula este código? Que regula ese código. Gracias, Juan Felipe. Buenas noches. Pasando a otros requisitos, tenemos el domicilio de la sociedad y de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución, el objeto social, que es la actividad que va a desarrollar la sociedad, y el capital social, la parte del mismo que se suscribe y la que se paga por cada asociado en el acto de la constitución. Compañera Yuri Alejandra. El sexto punto de los requisitos, la forma de administrar los negocios sociales, con indicación de las atribuciones y facultades de los administradores y de las que se reserven los asociados, las asambleas, la junta de socios, conforme a la regulación legal de cada tipo de sociedad. Allí básicamente nos habla sobre la reglamentación que se constituye como tal. El séptimo punto nos habla sobre la época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios en sesiones ordinarias o extraordinarias, y la manera de deliberar y tomar los acuerdos en los asuntos de sus competencias. En el octavo punto, nos habla de las fechas en que se deben hacerse inventarios, balances generales, la forma en que se han de distribuir los beneficios o utilidades de cada ejercicio social, con indicación de las reservas de que debe hacerse. Entonces eso es como la contabilidad como tal de la empresa que se vaya a conformar. Otro requisito es la duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la misma, la forma de hacerse la liquidación una vez disuelta la sociedad, con indicación de los bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie, o de las condiciones en que, a falta de dicha indicación, pueden hacerse distribuciones en especie. Y si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad con motivo del contrato social han de someterse a decisión arbitral o de amigables componedores y, en caso afirmativo, la forma de hacer la designación de los árbitros o amigables componedores. Continuamos con los requisitos y decimos en el 12º que el nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar legalmente a la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones, cuando esa función no corresponda por la ley o por el contrato, o a todos o a algunos de los asociados. En el requisito número 13 tenemos las facultades y las obligaciones del revisor fiscal, cuando el cargo esté previsto en la ley o en los estatutos. En el 14, para finalizar, los requisitos tenemos los demás pactos que, siendo compatibles con los índoles de cada tipo de la sociedad,
que estipulen los asociados para regular las relaciones que dan origen del contrato. Es como lo que le queremos colocar de más para la conformación de una sociedad. Bueno, continuando con el tema, encontramos las consultas virtuales que debemos realizar teniendo en cuenta el momento de registrar una empresa. El nombre del establecimiento, si usted va a matricular un establecimiento de comercio, pues se debe confirmar que el nombre que se quiere usar no se encuentre matriculado pues anteriormente. Y como lo decía la compañera, este se debe o se puede verificar por el RUES, que ya lo explicó mi compañera Jenny, que es el Registro Único Empresarial y Social. La consulta de la marca de igual manera, pues para evitar que haya suplantación de identidad, digámoslo así. Y lo otro sería la actividad comercial, el SHUT, con el propósito de clasificar las actividades económicas de los empresarios del país de la manera más precisa. Las cámaras de comercio del país a partir del año 2000 se rigen por la clasificación industrial internacional uniforme, que fue elaborada por la ONU y se usa para fines estadísticos. Estamos en la revisión cuarta, es una adaptación para Colombia hecha y revisada por el DANE. De igual forma, este se debe cambiar. ¿Y por qué es importante cambiar? Mediante la resolución número 066 del 31 de enero del 2012, el DANE estableció la nueva clasificación de actividades económicas SIU, revisión cuarta, adaptada por Colombia. Asimismo, la DIAN expidió el 21 de noviembre del mismo año la resolución 139, por la cual resuelve que a partir del 1 de diciembre del 2012 los empresarios inscritos en la Cámara de Comercio de Bogotá deben consultar o actualizar su código SIU de acuerdo a esta nueva versión. ¿Y que cómo se debe consultar? Para consultarlo se ingresa al portal www.ccb.org.co, servicios en línea, ingresar al servicio de consulta de actualización de actividades económicas. Ahí podrá realizar la consulta y encontrará pues la identificación, el nombre o razón social, alguna palabra clave o en su efecto el número de matrícula mercantil. Se debe tener en cuenta que para realizar la consulta, pues uno debe tener la clave de los servicios virtuales que va a solicitar. ¿Y qué registros exige el SIU? Exige el registro mercantil, el registro único de proponentes, el registro de entidades sin ánimo de lucro, teniendo en cuenta que a partir del 1 de enero del 2013 se debe realizar su inscripción o renovación, el registro nacional de turismo, registro de economía solidaria y el registro de actividades y juegos de azar. Pueden realizar consulta del SIU todos los empresarios inscritos en la Cámara de Comercio. ¿Qué pasa si no se actualiza este código SIU? Pues sencillamente no se certificará la actividad comercial de la empresa o de la sociedad, no podrá realizar los trámites sujetos a esta actualización, por ejemplo, la renovación de matrícula mercantil o la declaración de renta. El plazo para actualizar este código SIU, de acuerdo a la resolución 154 del 2012 expedida por la DIAN, las personas naturales o jurídicas deben realizar dicho trámite en las fechas establecidas, pues una vez entren a hacer la consulta con los 4 últimos dígitos del NIP, pueden saber cuándo deben de
¿Hasta cuándo tienen plazo para renovar el CIUT? ¿Cuáles son los beneficios de tener CIUT? Y los datos que pues, cada empresa suministra para la matrícula o la renovación de su registro mercantil son la principal fuente de información para la base de datos comercial. Una herramienta valiosa a través de la cual pues, se puede hacer publicidad gratuita de los productos o servicios, investigar nuevos mercados y ampliar un portafolio de posibles clientes o proveedores. Eso sería por mi parte. Muchas gracias. Continúa el siguiente compañero. Bueno, conforme a la consulta de tipo de sociedad, que es una de las consultas virtuales, en esta guía encuentra una información precisa sobre las principales formas jurídicas previstas en nuestra legislación para el ejercicio de cualquier actividad económica, así como las características más relevantes de cada una de ellas. Entre estos tipos de sociedad que podemos encontrar está la sociedad anónima, está la sociedad de responsabilidad limitada, está la sociedad laboral, está la colectiva y la cooperativa. Ya referente al uso del suelo, ahí se debe verificar que en la Secretaría Distrital de Planeación, si la actividad que va a iniciar puede desarrollarse en el lugar previsto para su funcionamiento, consulta uso del suelo. Perdón, ¿de dónde saca que sociedad laboral? Eso no existe acá en Colombia. Señor. Sociedad laboral no existe aquí en Colombia, esa figura. O sea, eso está bien, pero esa no existe. Dentro de la sociedad laboral, es una de las consultas que se realizó referente a lo que se hizo sobre los diferentes tipos de sociedades mercantiles. Por eso, ¿de dónde sacas eso? Porque aquí en Colombia eso nunca ha existido. Por eso te estoy aclarando, para que no quede después el error de que una sociedad laboral, aquí en Colombia no existen sociedades laborales, existen sociedades de hecho, es diferente. De hecho. Bueno. Posteriormente, frente al registro único tributario, está el administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es la DIAN, constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a lo siguiente. Son las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes, declarantes de impuestos sobre la renta y no contribuyentes. Están los declarantes de ingresos y patrimonio. Se encuentran también los responsables del régimen común y los pertenecientes al régimen simplificado, y los agentes retenedores, importadores, exportadores y demás sujetos con obligaciones administradas por la DIAN. Bueno, continuando con la presentación en el registro único tributario, tenemos uno de los requisitos, los demás sujetos con obligaciones administradas por la DIAN. También se debe tener el número de identificación tributaria y se constituye el código de identificación de los inscritos en el RUN. Con este número se le asigna a la DIAN a las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras o a los demás sujetos con obligaciones administradas por dicha entidad. Es la que se encarga de llevar este registro. Con este formulario y los demás documentos exigidos para la matrícula, la DIAN asigna el NIC y lo incorpora al certificado de existencias y de presentación legal. Cabe resaltar que si ya de pronto la persona jurídica ya tiene el NIP, solamente tendría que reinscribirlo y de esta manera lo actualizaría y quedaría en el registro único tributario. Siguiente, compañero. Buenas noches para todos. Vamos a hablar en este momento sobre el trámite que tendremos que hacer si no tenemos el RUT a partir del año 2016. En la resolución 52 del 21 de junio, la DIAN implementó que se regulara el trámite para inscripción en el registro único tributario y que asimismo se hicieran actualizaciones a través de las cámaras de comercio. Entonces, hablamos aquí sobre la inscripción. Entonces, decimos que para quienes se encuentren obligados a inscribirse en el registro único tributario, la inscripción
comprende el diligenciamiento de un formulario a través del portal de la DIAN y debe presentarse ante la Cámara de Comercio con los documentos exigidos para la formalización. Para esta formalización la debe hacer directamente el interesado o quien ejerza la representación personal acreditando esta calidad, ¿sí? Si no lo va a hacer el representante legal, lo puede hacer un apoderado debidamente acreditado y en este caso nos dice la norma que no requiere tener calidad de abogado. Hablamos ahora de los documentos que se deben acreditar ante la Cámara de Comercio para hacer este registro. Entonces se debe diligenciar el formulario, se debe llevar el formulario impreso del RUT, diligenciado a través del portal de la DIAN, y que este formulario debe tener una leyenda que dice que es para trámite en Cámara. Es específico. Según lo que dice la norma, si este formulario no trae esa leyenda, no se va a poder hacer el trámite ante la Cámara de Comercio. También se debe adjuntar la fotocopia del documento de identidad del representante legal y también se debe exigir el original cuando sea el representante el que haga este trámite. Una vez recibidos los documentos por los funcionarios de la Cámara, ellos verifican que estos formularios estén debidamente diligenciados y que toda la información corresponda, ¿sí? Que no haya errores en alguna dirección, alguna letra del nombre, todo tiene que quedar debidamente elaborado y todo tiene que ser igual. También nos dice que se debe llevar la fotocopia de que trata el artículo, corresponde al original que se exhibe cuando el trámite se adelante de manera presencial. Entonces el formulario que nos entrega la DIAN, dirigido, como les dije anteriormente, para trámite ante la Cámara de Comercio, se debe presentar en original ante la Cámara de Comercio para que ellos lo validen. Y cumplida esta verificación, la Cámara de Comercio se encarga de solicitarle a la DIAN, por medio de los servicios de la página web de ellos, que utilizan para este trámite, la inscripción del RUT y la asignación del número de identificación tributaria, que es el NIT, que en este evento es lo que identifica a la empresa. Listo, muchas gracias. Dentro del procedimiento para la expedición del NIT está el decreto 589 del 11 de abril del 2016 y 768 del 6 de mayo del 2016, en los cuales modificaron los requisitos para el proceso de inscripción y actualización del Registro Único Tributario, RUT. Actualmente el proceso de asignación de NIT a través de la Cámara de Comercio de Bogotá se simplifica tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas. Igualmente, para solicitar la inscripción del RUT de personas naturales y jurídicas a través de la Cámara de Comercio, se debe entregar la documentación indicada en la resolución número 52 del 2016, emitida por la DIAN, que esa la podemos encontrar inclusive por las fuentes de Internet. Posteriormente, dentro de los documentos de constitución, está la minuta de constitución, que está por documento privado. Si la empresa a constituir posee activos totales por el valor inferior a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes o a una planta de personal no superior a 10 trabajadores y no se aportan bienes inmuebles. Ahí se puede ver en la ley 1014 del 2006 de fomento a la cultura del emprendimiento. Hay una nota de la cual, independientemente del valor de los activos o de la planta de personal, también podrá constituir su empresa por documento privado o a través de la figura de sociedad por acciones simplificadas con las formalidades que establece la ley 1258 del 2008. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Carlos Zambrano. Voy a hablar sobre los documentos de la Constitución. Entonces, en este tenemos la minuta de constitución, que decimos que se puede hacer por medio de un documento privado si la empresa, por favor, eso. Por medio de un documento privado si la empresa a constituir posee activos totales por valor inferior a 500 salarios mínimos legales vigentes, que eso nos da casi que aproximadamente unos 450 millones de pesos.
o una planta de personal no superior a 10 trabajadores y no se aportan bienes inmuebles. Y a través de esto podemos ver también la ley 1014 del 2006 de fomento a la cultura del emprendimiento. Yo en una parte anterior o en un pasado le había preguntado al profesor sobre algo que me estaba pasando muy particular con mi empresa, porque una administradora y una economista me habían dicho que me pasara, en vez de SAS, hiciera una EU, una empresa unipersonal, pues a lo cual pues no daba lugar con mi trabajo. Entonces, independientemente del valor de los activos o de la planta del personal, también podrá constituir de sociedad por acciones simplificadas, o sea, la SAS, con las formalidades que establece la ley 1258 del 2008. Gracias. Profe, continuando con los Sí, documentos antes de la que Constitución. continúen, aclaro, ya había mencionado las EU, las empresas unipersonales desaparecieron de la vida jurídica y fueron absorbidas por las SAS. Sí, señor. Sí, profe. Esas desaparecieron. Todas pasaron a ser SAS. Bueno, profe, prosigo. Dentro de los documentos de la Constitución tenemos lo que es la escritura pública, que esta se puede hacer en cualquier notaría sin importar el valor de los activos o el número de trabajadores, según lo establecido en el artículo 110 que les comentó mi compañera Alejandra al principio. Hay una excepción aquí: cuando se aporten bienes inmuebles, el documento de constitución deberá ser por escritura pública. El impuesto de registro deberá ser cancelado en oficina de instrumentos públicos y presentar una copia del recibo o certificado de libertad que acredite la inscripción previa de la escritura pública en esa oficina. Este se debe anexar dentro de la escritura pública el registro de cancelado en la oficina de instrumentos públicos al momento de presentar los documentos. Siga, compañero. Bueno, entonces dentro de esos registros están los documentos para el registro ante Cámara y Comercio, que es una solemnidad. Entonces parte del original del documento de identidad del representante legal de la... ¿Señor? Cámara de Comercio, no Cámara y Comercio. Cámara de Comercio. Cámara de Comercio. Entonces, tenemos el original del documento de identidad del representante, el formulario del registro único tributario RUT. Tenemos los formularios disponibles en las sedes de la Cámara de Comercio, el formulario de registro único empresarial y de social RUES, la carátula única empresarial y los anexos para la persona jurídica, el formulario del registro con otras entidades. Con este formulario, la Cámara de Comercio envía la información a la Secretaría de Hacienda Distrital con el propósito de llevar a cabo la inscripción en el registro de información tributaria RIT, siempre y cuando las actividades que van a realizar se lleven a cabo en Bogotá y estén grabadas con el impuesto de industria y comercio ICA. Gracias. Bueno, continuando pues con los documentos de registro ante la Cámara de Comercio, pues debemos tener en cuenta que, como habíamos mencionado, el formulario de RUT debe ser, idéntica en la información con respecto al formulario de registro único. Si hago la precisión con respecto pues al formulario de registro único empresarial RUES, encontramos dentro de ese mismo formulario, en la primera parte, la información del registro, encontramos que se puede hacer el traslado del domicilio en caso de que esa información haya cambiado, ¿sí? Ya sea para las entidades sin ánimo de lucro, ya sea para las sociedades que se han constituido por juego y azar, por registro mercantil, ¿sí? También tenemos en el registro único de proponentes la actualización de esa información.
en cuanto a la identificación, en cuanto a la información de la notificación judicial y administrativa. Entonces, pues tenemos la oportunidad de actualizar esa información de la misma manera. Si hay nuevos domicilios, hay nuevos números de contacto, también actualizar esa información en el formulario RUT, que eso lo podemos hacer en la página de la DIAN ante el aplicativo Muesca. En ese espacio que hablaban mis compañeros en cuanto a, digamos, la constitución o la formalización mediante el documento de constitución, sí quiero hacer una claridad. El documento de constitución habla de ciertos tipos de capitales, encontramos capitales suscrito, capital autorizado, el capital pagado, pero pues estos capitales pueden variar, pueden ser aumentados. El capital suscrito inicialmente puede aumentar, pero como también por anomalías o mal funcionamiento, mala administración o mal desarrollo de la actividad social, también puede ser disminuido, y esa reforma a ese contrato se podrá realizar también mediante escritura pública. Entonces, para dar continuación a mi compañera y cerrando la protocolización con respecto a la constitución de las sociedades. Cálmese, Luffy, porque ahorita lo voy a bajar. Espérese un poquito. Los cuales corresponden a la tarifa de los registros públicos del año correspondiente. Y repite, por favor, que no se te escuchó en la primera parte. Vuélvelo a decir, por favor. Registro, matrícula mercantil, Cámara de Comercio. Presentar todos estos documentos ante la Cámara de Comercio, cancelar los derechos de matrícula, los cuales corresponden a la tarifa de los registros públicos del año del registro. Y así termina todo este proceso. Perfecto, muchas gracias, compañeros. Profesor, y por último voy a dejar de compartir esta presentación con el objetivo de compartirles a grandes rasgos un documento privado, que es una minuta, un acta de constitución de una SAS, que recientemente fue constituida acá en Bogotá. Por favor, me confirman que la están visualizando. Sí, aquí la vemos. Perfecto, muchas gracias. Básicamente, todo lo que vimos a través de lo que dicta la norma, pues está constituida en esa pequeña minuta. ¿Por qué una SAS? Pues una SAS porque en Colombia el gran porcentaje de sociedades que están constituidas están bajo esta figura. Básicamente tiene un acta con su numeración, nos muestra la fecha en la cual se está presentando ante la Cámara de Comercio. Esta tiene un único socio, entonces por eso pues aquí están los asistentes o las personas que están dentro de esta acta con su identificación y empiezan a enumerar cada uno de los estatutos. Entonces, como toda acta, dice en qué lugar se desarrolló, quiénes estaban reunidos y pues dice la decisión de constituir una sociedad por acciones simplificadas denominada con un nombre X y con sus siglas SAS, que es indispensable tenerla. También habla de su capital suscrito y pagado por un valor de tanto y sus acciones ordinarias. En esas acciones pues van a tener un valor nominal de 1.000 pesos. Y empiezan a mostrar entonces cada una en esta minuta de los capítulos y disposiciones generales. Entonces la denominación, voy a tratar de hacerlo, voy comentando lo que está. Básicamente también es importante mencionar que cada una de las empresas que se constituyen pues tendrán unos disposiciones específicas según su actividad económica, según sus necesidades y según todo lo que requieran en especialidades, pero sin embargo sin salirse de lo que dicta la norma. Entonces, aquí hablamos de la denominación, de la especie y nacionalidad, su objeto social es indispensable con su actividad económica, aquí lo detalla pues de qué se trata, las facultades que tendrá esta persona jurídica que está por nacer, su domicilio, también lo decíamos ahorita en la presentación se especificaba en qué lugar va a tener su domicilio, quiénes son sus accionistas, en este caso pues una única persona, y su domicilio, si son 2, 3, las personas, la cantidad que sea, pues estará
relacionada. Luego, el capítulo 2 habla de las regulaciones al capital. Entonces, ¿cuál es el capital autorizado? Su capital suscrito y pagado. Y cada accionista con su participación, cuántas acciones tiene cada uno de esos accionistas y por qué valor. Entonces pues aquí se ve sencillo porque pues solo es un único accionista con un 100% de participación, pero en aquellas sociedades en las que tengamos más socios, cada uno, socios o accionistas, pues tendrán su respectiva participación proporcional al aporte que haga dentro de su sociedad. La regulación de las acciones, ¿cierto? Las características, las clases de acciones, los libros de registro de las mismas, la emisión de acciones, que podrán ser también puestas en subasta o enajenadas entre los mismos socios de la sociedad o si están autorizadas para venderlas fuera de aquellos que son socios de la misma. Entonces aquí se establecerá pues como las condiciones para ello. Voy avanzando, esto todo son de las acciones. Menciona derechos de preferencia, excepciones al derecho de preferencia, de pago, los embargos y acciones en litigio. Aquí pues entonces básicamente es que habla sobre las condiciones que esa sociedad está describiendo y sobre las cuales a través de este documento, que es un documento privado, se van a estipular cada una de esas situaciones puntuales. Sus limitaciones, el procedimiento para la enajenación de las mismas y la regulación pericial. Bien, voy a avanzar un poco. Aquí también mire que da lugar también cuando un accionista muere, sobre la disolución de la compañía de accionistas y otros eventos, readquisición de acciones, las reservas. Habla de las utilidades. El capítulo 4 habla de los órganos sociales, eso también está contemplado en la ley, dice que la Asamblea General de Accionistas, quién es el gerente y su representante legal, la composición de la Asamblea General de Accionistas, y habla de los poderes que tiene ese representante legal, las asambleas que deben estar estipuladas y que por la ley pues deben ser anualmente las asambleas ordinarias durante los 3 primeros meses del año que se deben realizar antes del 31 de marzo, lo habíamos visto también en clase. La convocatoria de la misma, ¿cierto? Entonces se establece que son 10 días antes de la fecha de reunión para poderla notificar debidamente. ¿Qué más habla por acá? Las convocatorias para la segunda reunión, los lugares donde se van a reunir, son todas las reglas claras para que en este documento sobre ese se rige todas las acciones que se van a desarrollar dentro de la giro ordinario de esta sociedad. También sobre el quórum y las mayorías decisorias, eso también pues lo establece la sociedad. Los derechos de voto, derechos de inspección, normas sobre votaciones, pues ahí de grandes rasgos está pues como todo el detalle, las funciones de la Asamblea General de Accionistas, hablando también sobre el gerente y representante legal, quién es la persona y qué atributos tiene, su suplente, si lo hay, y su representante legal como tal, las funciones de cada uno de ellos, del representante legal y del gerente, y habla pues sobre qué facultades tienen y se enumeran según las facultades que se le vayan a otorgar en cada una de ellas. Cada sociedad pues tendrá su accionar de manera independiente y autónomo. Sus poderes y facultades, limitaciones, porque también tendrá ciertas limitaciones. El capítulo 5 son las disposiciones varias, entonces ya habla sobre el ejercicio social, sus reformas estatutarias, la cláusula compromisoria si da lugar. Aquí también lo vimos con la clase con el profesor. Aquí también es un espacio donde, si bien esto no es un contrato, pues es un documento que también permite decir que si hay ciertas diferencias entre los socios, pues aquí, por ejemplo, en estas SAS, se decidió que va a tener un árbitro designado en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Dice que deberá ser abogado, inscrito, ciudadano colombiano, ejercicio de sus derechos civiles, y a partir de allí es que se van a solucionar inicialmente en primera instancia las diferencias que ocurran entre los socios. Entonces aquí también vemos pues en un ejemplo práctico el tema que vimos en la clase anterior con el profesor.
desestimación de la persona jurídica, prohibiciones, el enervamiento de las causales de disolución. Hablamos también de la liquidación de esta sociedad, ¿cierto? Basado también en la norma. Si llegara a ese momento, entonces también habla del papel del liquidador. Y para finalizar, pues entonces, determinación relativa de la constitución de la sociedad, y al final pues está la firma del representante legal. Y pues aquí ya pues fue pues como un brochazo muy amplio, muy rápido. Básicamente pues es un documento que se encuentra también en internet. Sin embargo, pues esta es una minuta ya de conocimiento propio y de manejo, pero que también da lugar pues como a este ejercicio académico para que todos lo tengamos presente. Entonces, profesor, pues ya damos por finalizada nuestra intervención en nuestra exposición el día de hoy. Muchas gracias. Ok. Bueno, primero, bueno, lo felicito. Estuvo muy incompleta la exposición y quiero escuchar preguntas. ¿Qué interrogantes hay frente a lo que se acaba de exponer? No hay ninguna pregunta. Por parte de no de los que hicieron la exposición, sino del resto. Bueno, ya que entonces todo quedó muy claro, yo sí voy a hacerles unas preguntas. Erika Ciuta. Erika Ciuta. Erika. Diana Acías. Diana, tú no estabas en el grupo, ¿cierto? No, profesor. No, no estaba en el grupo. Ok. Bueno. A ver. La ley 1014 que ellos mencionaron, esa ley 1014, el artículo 22 dice que si las personas que van a constituir una sociedad se van a ahorrar la plática de la escritura pública si cumplen dos requisitos. ¿Cuáles son esos dos requisitos que mencionaron ellos que está en la ley 1014? Artículo 22, ellos lo mencionaron. ¿Qué pasó, Diana? ¿Te fuiste? Bueno, a ver, Jefferson Ovalle. Jefferson. No, profe, es que estaba aquí pensando, pero estaba... ¿Qué te quedaste pensando? La ley 1014, artículo 22. 1014-2006. A ver, Jefferson, la misma pregunta. O sea que ni siquiera
han tomado el trabajo de ingresar al aula virtual a ver el foro de la sesión de hoy? Ahí está esa pregunta. Jefferson, la misma pregunta. Sí, profe, ¿me podría repetir la pregunta? Qué pena. La ley 1014 de 2006 dice que cuando se va a constituir una sociedad en Colombia, se pueden ahorrar la plática de la escritura que menciona el artículo 110 del Código de Comercio. Pero para que se ahorren esa plática, tienen que cumplir dos requisitos. ¿Cuáles son esos dos requisitos? Según lo que dice el Código de Comercio, ¿sí? De lo No, que la ley explicaron de los 1014. compañeros. La ley 1014 de 2006 dice, el artículo 22, veo que no lo han leído, me imagino que el resto tampoco. El artículo 22 dice que para que una sociedad se constituya por documento privado, ¿qué significa eso en castellano? Se ahorre la plata de elevar a escritura pública ese documento. O sea, que el documento como el que mostraron aquí ahorita, de constitución de una sociedad, que mostraron en formato Word, ese documento, según el artículo 110 del Código de Comercio, debe protocolizarse por una escritura pública. O sea, hay que ir a una notaría y elevar a escritura pública ese documento y el notario pues va a cobrar. Ustedes saben que los notarios no son unas hermanitas de la caridad, ellos cobran por todo. Entonces van a cobrar el valor de la escritura dependiendo del capital por el cual se está constituyendo la sociedad. ¿Ok? Entonces la ley 1014, en su artículo 22 del 2006, establece que si las personas al momento de constituir cualquier sociedad cumplen dos requisitos, se ahorran la plata de la escritura pública y ese documento por el cual constituyen lo llevan directamente a la Cámara de Comercio, al registro mercantil. Ahí se están ahorrando una plata y se están ahorrando el paso de ir a la notaría y hacer la escritura pública. ¿Ok? ¿Cuáles son esos dos requisitos? Primero, que el capital por el cual se está reportando la constitución de esa sociedad o los activos dentro de esa sociedad sean menos de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si lo lleváramos eso a plata blanca, 500 salarios mínimos, estaríamos hablando de unos 420 millones aproximadamente. 420, 430 millones. Entonces, si el capital que ellos determinan es de 420 hacia abajo, se ahorran la plática de la notaría. Ese es un requisito. Y el otro requisito es que tengan menos de 10 trabajadores al momento que se están constituyendo. Entonces, es apenas obvio que si la persona jurídica no existe, pues tiene 0 trabajadores. ¿Ok? Esos son los únicos dos requisitos y con eso se ahorra en la plata de la escritura pública. ¿Quedó claro? Sí, señor. Ahora, si dentro de la sociedad que se está constituyendo se aporta un bien que esté sujeto a registro, como decir una propiedad raíz, una finca raíz, entonces no se pueden ahorrar la platica y toca hacer la escritura pública. ¿Por qué? Porque la única forma de poder transferir un inmueble es a través de una escritura pública, porque así lo ordena el Código Civil. Entonces, si dentro de los aportes al momento de constituir la sociedad se aporta un bien raíz, sea una casa, un apartamento, un local, independientemente del valor que tenga, toca hacer la escritura pública. Esa es la única excepción, la única forma de que se eviten pagar la escritura pública para constituir la sociedad. ¿Quedó claro esta parte? Sí, profe, gracias. Ahora, el artículo 110 nos menciona, como lo dijo el grupo al principio de la exposición, nos menciona 14 numerales de los requisitos mínimos que debe llevar el documento de constitución. Bueno, aunque ahí habla de escritura pública, pero documento de constitución de la sociedad.
Entonces, si en la sociedad se va a registrar razón social, nombre comercial y sigla, ahí en ese documento de constitución deben mencionarse esas tres cosas. Ahora, como lo mencionaron en la exposición, el nombre no puede estar registrado. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona que va a hacer el registro? Debe consultar en la página del RUES. Voy a escribirlo acá, la página web. La página se llama rues.org.co. Registro único empresarial y social. Todas las personas jurídicas se registran acá. No solamente en las sociedades mercantiles, sino también aquellas sociedades que son digamos, que no tengan ánimo de lucro. ¿Cuáles son las sociedades que tienen ánimo de lucro? O las personas jurídicas con ánimo de lucro, las sociedades comerciales, que ya vimos la semana pasada. Las sociedades colectivas, las sociedades en comandita simple, las sociedades en comandita por acciones, las sociedades limitadas, las sociedades anónimas y las sociedades por acciones simplificadas. Esas son sociedades o son personas jurídicas con ánimo de lucro, ¿ok? Porque son mercantiles. También las sin ánimo de lucro, como las fundaciones, las ONGs, las corporaciones, las asociaciones, también se constituyen por un documento y ese documento se lleva a la Cámara de Comercio. Antes se hacía el registro en las alcaldías, como en el 2005 más o menos, se dejó de llevar el registro en la alcaldía y se lleva en el registro mercantil, ¿ok? Así no sean con ánimo de lucro, así sea una fundación, se hace ese registro. Entonces, por eso se llama la página Registro Único Empresarial y Social, porque no solamente para los empresarios, es decir, para aquellas personas jurídicas que se constituyeron con un ánimo de lucro, con la intención de tener unas utilidades, unas ganancias, sino también para aquellas personas de derecho privado o que no tengan un ánimo de lucro. Entonces, en este artículo 110 del Código de Comercio nos dice todo lo que debe contener el documento. Eso es lo mínimo, no es lo único. Los socios pueden, al momento de constituir, colocar más cosas, pero lo que va, digamos, a revisar el jurídico de la Cámara de Comercio respectiva en el registro mercantil va a ser que el documento contenga esos 14 numerales, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor, muy clara todo, gracias. Ok, bueno, veamos. A ver, Edilberto Torres. Sí, señor, buenas noches. Buenas noches. Edilberto, tú no estabas en la exposición, ¿verdad? No, señor. A ver, Edilberto. Mencióname 3 de los numerales que tiene el artículo 110. 3 de los numerales del artículo 110. Sí, señor. Bueno. Primero, la sociedad comercial.
¿Sí? O sea, lo que debe llevar, ¿qué debe llevar? Imagínate que yo no soy abogado. Entonces tú me vas a decir, bueno, si quiere constituir una sociedad debe tener tal información. Bueno, primero para constituir esta tengo que tener un registro de Cámara de Comercio, un RUT. Ojo, ¿cómo vas a exigir que tenga un registro si todavía no se ha constituido? Apenas van a hacer lo que debe llevar. Apenas van a hacer documentos. No, yo te estoy preguntando lo que debe llevar, lo que debe contener el documento, que es lo mínimo que debe tener el documento que van a llevar. Un registro. ¿Cuál registro? Te están soplando mal. No, pues no. Eso... ¿Qué debe llevar? Razón social, el nombre de los socios, el domicilio donde van a estar. Nombre y domicilio de las personas que el objeto intervengan. social, es decir, las actividades que va a realizar, si va a tener revisor fiscal o no. Capital social. Hay La clase o tipo de sociedad. Hay 14 numerales. Edilberto, y te pregunté. La capacidad de la sociedad, el contrato de la sociedad, el domicilio de los integrantes, la razón social, si es ¿La capacidad o el objeto? Ojo, son dos cosas diferentes. Bueno, el objeto, si es razón social, si es natural, si es jurídica, si es... Ojo, todavía te veo que no tienes claro el tema. Por eso, perdona que te insista, al final te estoy haciendo un favor para el examen final. ¿Ok? En este tema, cuando hablamos de persona jurídica, es un ente ficticio, como ya ustedes se deben saber, el 633 del Código Civil. ¿Ok? La definición de persona jurídica, que es un ente ficticio diferente a quienes lo integran o quienes lo conforman. Y que es capaz de contraer obligaciones y ser sujeto de derechos. Entonces, si se habla de que es una sociedad, por ende, se entiende que es una persona jurídica. O sea, o es blanco o es negro. ¿Sí? O sea, aquí o eres persona jurídica o eres persona natural. Si eres persona natural, lo que dice el artículo 74, y me imagino que ya te lo sabes. Persona natural es todo individuo de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe, raza o condición, ¿sí o no? Debería preguntar en el examen la definición de eso para ver si se lo aprende. Entonces, solo con el hecho de constituirse como sociedad ya es persona jurídica. Entonces, ese artículo lo que va a decir es, bueno, esa persona jurídica se va a dedicar a unas actividades, que es lo que van a colocar en el objeto social. ¿Sí te das cuenta? Que si tú le vas a explicar a alguien que no sepa nada, que nunca haya escuchado nada del tema, si tú le explicas así, pues más o menos te va a entender. Pero si tú le dices, como estabas inicialmente diciendo, lo que vas es a dejar a la persona, así como la respuesta de la reina belleza, la vas a dejar más confundida que Confucio, que el que inventó la confusión, según ella. Así dijo ella, ¿no? Que Confucio era el que había inventado la confusión. No, ya no me acuerdo ni cómo se llama la reina belleza. Bueno, entonces, a ver, Alejandra Valencia. Alejandra. Sí, profe, buenas noches, acá estoy. Buenas noches. Dime otros 3 requisitos que deba llevar ese documento de constitución. Claro que sí, profe. Bueno, tengo que las fechas en que se deben hacer los inventarios y balances generales y la forma en que se ha de distribuir los beneficios o utilidades de cada ejercicio, la duración precisa de la sociedad y las causales de la disolución y causales anticipadas de la misma. Tengo la 13, que es la facultades y obligaciones del revisor fiscal cuando el cargo esté previsto en la ley o en los estatutos. ¿Sigo, profe? Listo. ¿Cuál es la sociedad o cuáles son las sociedades que están obligadas a tener revisor fiscal? Ay, ya miro, profe. Acá no la queda única es la apuntado. sociedad anónima.
Al momento de constituirse, la única sociedad que por ley se le exige que debe tener la designación de un revisor fiscal es la sociedad anónima. Ahora, aparte de eso, las sociedades, cualquiera que sea una SAS, una limitada, una colectiva, van a tener la obligación de tener un revisor fiscal si superaron en el año inmediatamente anterior ventas superiores a 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ingresos superiores, ¿sí? A 3.000 salarios legales mensuales vigentes. En plata blanca estamos hablando que eso sería unos 3.300 millones aproximadamente. En ingresos. Si superaron esos ingresos, ya están obligados a revisor fiscal. O si los activos, o sea, si su patrimonio, si supera los 5.000 salarios mínimos. Entonces, si supera los 5.000 salarios mínimos o tuvo ingresos en el año anterior por más de 3.000 salarios mínimos, ya tienen la obligación de revisor fiscal, independientemente de qué tipo de sociedad sea. La única que va a tener la obligación desde el principio de tener un revisor fiscal va a ser la sociedad anónima. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta ya para finalizar? No, señor. No, señor, muchas gracias. Ok, bueno. Entonces, no siendo más, nos vemos mañana. Mañana les toca a los de administración y representación de la sociedad, ¿no? Sí, profe. Ok. Gracias, profe. Bueno, Feliz noche. Feliz noche igualmente. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias, profesor.